participación, pero con la misma problemática, porque al fin y al cabo, si uno lee las novelas o ve las películas, lo que encuentra son los mismos temas que tiene el realismo burgués, solo que los personajes y los héroes son los de la historia que le interesa, en este caso, a Stalin. Esto es la cuestión. Y sin embargo, lo otro es lo que se hace pasar por vanguardia, y ahí es exactamente donde uno encuentra rupturas radicales. Por ejemplo, un arquitecto que piensa en términos de una organización del edificio y de los apartamentos, pensando que naturalmente ahí va a haber una asamblea, tiene que haber espacios comunales para hacer una asamblea, y para ahorrar se necesita un espacio comunal de una cocina, y además, ¿para qué 20.000 formas de lavar la ropa sino un espacio comunal para lavar la ropa? Entonces está pensando en términos radicalmente distintos a lo que piensa un arquitecto burgués que dice tiene que haber aquí un salón y una sala de estar, porque claro, no recibes en el salón, recibes en la sala de estar. Ahí es donde se está, donde se mancha y tal. El salón es solo para las grandes ocasiones. Y además, una habitación para cada niño, porque claro, tiene que tener su independencia. Un niño es un... Y además la de matrimonio, naturalmente, porque claro, se supone que van a dormir juntos. Y en todo caso el despacho del hombre, porque la mujer va a tener un despacho, o sea, todo tiene una cómoda ahí para que escriba sus cartas de Navidad y se acabó, no necesita... Eso está pensando. Entonces, si no se rompe con eso, no se piensa de otra manera. Y lo que hacen las vanguardias es romper con eso y crear, no la vanguardia dadaísta, por ejemplo, que era una destrucción, lo llaman destrucción creadora, pero una destrucción en realidad del realismo burgués, para ir a ningún sitio, porque esa es la tesis de los dadaístas, ¿no? Es una destrucción del realismo burgués para construir otra cosa. Eso, el realismo socialista. Solo que en el camino perdieron la batalla y encima no es en la Fundación Juan March, como todo el mundo sabe, apoyó el golpe de Estado de los generales y produjo la guerra civil. Eso sí, produjo la guerra civil, ¿no? La Fundación Juan March, ¿no? La Casa Encendida y el Reina Sofía, ¿no? En el Prado. ¿Y, El Hermitage va a traer obras sí. rusas al Prado. Pero esto de estos tres que han coincidido, todos tienen la misma dinámica. Qué buenos son los vanguardistas soviéticos, qué malos son los artistas del Estado soviético. Si uno ve los cuadros que hay de la época de Stalin, ni son mejores ni peores que los impresionistas franceses o los paisajistas ingleses. Yo no veo diferencia, pero por alguna razón, como está Stalin por ahí, son malos. No lo sé. Lo cierto es que en estos casos, esa separación que se hace es para decir, este arte es horrible, porque es de la época de Stalin, cuando es falso. O sea, es un arte que podría reproducirse perfectamente, podría encontrarse un montón de cosas en el arte burgués. Pero es que lo más importante es, y este otro, que es el bueno, del que la publicidad se ha nutrido sin pagar, por cierto, derecho de autor, que luego están reclamando las empresas, las patentes y todo eso, no han pagado nada. Bueno, pues este arte que es el bueno, esta es la vanguardia. Y entonces esta vanguardia pues se queda ahí, ¿no? Ese es el realismo socialista. Esa es mi tesis, ¿no? Bueno, en realidad, una no sé muy bien si voy a saber explicarla, pero a raíz de lo que estaba diciendo César, o sea, a mí me plantea una duda de que seguramente sea por desconocimiento más que por otra cosa, pero ¿no crees que esa crítica también hacia el arte, más bien hacia la literatura, porque conozco más un poco de eso que de otro tipo de cosas, esa crítica hacia esa época en concreto, igual que ha pasado con otras épocas en las que, como el Estado ha tenido necesidades propagandísticas, por así decirlo, y
que ha utilizado el arte como un mero, ¿no? Como, es que no sé si lo estoy explicando muy bien, pero como un mero elemento propagandístico más, o sea, como podría ser un panfleto, pues utilizar un libro, utilizar un cuadro, y del mismo modo que ocurrió, por ejemplo, o sea, que por lo menos se considera de la crítica literaria con la época franquista, ¿no? que en realidad la literatura que se hizo por parte de las personas del régimen no tiene ningún tipo de importancia, y en cambio la verdadera literatura, lo que consideran literatura buena, parte por la gente del exilio o de la oposición política. Que si no tendría, o sea, la pregunta es que si no tendría algún tipo de relación también con eso, con ese elemento, esa intención propagandística. Yo es que, o sea, veo que hay alguna cierta obra propagandística en concreto en la época de Stalin, pero el grueso del cine o el grueso de la novela no tiene nada que ver con la propaganda. O sea, es pues una forma idealizada, diría yo, de representar la sociedad soviética de la misma manera que la burguesía idealizó la sociedad capitalista de Francia. Entonces, que haya puntales de publicidad, que haya puntales de propaganda, es evidente, ¿no? Pero que, pues decir, me equivocamos de publicidad, pero que la publicidad, por ejemplo, o sea, sí que es presente y es un acto de propaganda del capitalismo, eso también es claro, ¿no? Artístico, además, ahí colaboran pues gente del arte, y sobre todo la forma de componer los anuncios en muchos casos es una forma sumamente elaborada, ¿no? Pero eso es propaganda diaria. A mí me da más miedo eso que los 4, 15, 30 cuadros donde Stalin aparece como el libertador, novelas donde realmente la patria soviética va a salvar al mundo. Ahí lo que te decía antes, o sea, esta propaganda diaria y artística y esta banalización también, porque en realidad es una banalización. Hace poco me dijeron que Telefónica había hecho un anuncio donde imitaba las asambleas del 15M. Sí, ha hecho varios. O sea, el grado de esto de asunción y de banalización de las cosas de la publicidad, pues es impresionante. Eso sí que me parece más. Buenas. Tengo una pregunta para Pepa, porque has mencionado estética relacional y estética contextual, algo así, arte contextual. Y quiero preguntar porque la forma de, por ejemplo, hacer una comida en una exposición, lo que has mencionado, o muchas tácticas que aparecen en el modo de hacer, yo creo que ahora está bastante institucionado y ha sido mostrado, representado como forma de hacer arte o arte postmoderno en los museos o en los centros de arte. Y yo creo que es mi explicación de este fenómeno, esta situación, es que todo esto, muchas obras de arte o cómo va a vivir un artista, está basado en un sistema de consumo de todos los mercados. Entonces va al final volver, da igual cuáles son sus tácticas, cuáles son sus modos de hacer, al final va a volver a ser una obra así como tal cual, representado para todo el público. Entonces, no sé, ¿cuál es tu idea, cuál es tu opinión respecto a esta situación? Yo me parece que hay que ser muy críticos con estas formas de representación, porque hay, por una parte, hay actividades artísticas, de acciones de estas, como modos de hacer, que es distinto, ¿no? Que intervienen en los canales habituales donde se produce la dominación. Intervienen para desactivarlos, para romperlos, para exponer unos conflictos que no se ven ahí, ¿no? En ese caso yo creo que no, como además no hay ninguna recuperación, no hay ninguna capitalización de eso,
ahí no hay ningún problema. El problema, como dices tú, es que yo creo que no tiene que ver con un problema solo de mercado, ¿eh? Creo que tiene que ver precisamente con las condiciones de la pornografía, con el hecho de que la mayoría de la gente no quiere ser espectadora, quiere ser partícipe de algo, de un acontecimiento. O sea, es tal grado de soledad y de aburrimiento en muchos casos que lo que quiero es que me pasen cosas, ¿no? Diría. Y esa respuesta a esa demanda, por así decirlo, responde este arte que de repente dice, bueno, pues no va usted a un museo a ver unos cuadros, que es un rollo. Se tira usted 2 horas viendo unos cuadros, nadie le explica nada, dicen que es una gran obra y no entiendo nada. O sea, no. Va usted a un museo y entonces de repente le puede salir alguien que le diga cualquier cosa, no sé, que le haga una entrevista y luego le diga, pues véngase a esta habitación que es interactiva y usted puede poner el pie aquí, la mano aquí, y usted puede hablar con otra persona que está al otro lado y que usted no conoce y que va a hacer relación, va a hacer... No sé, o sea, yo no lo veo, o sea, lo que pasa es que se puede decir, claro, la mentalidad tan tradicional, pues a lo mejor no estás a la última, ¿no? Pero yo no veo más que, insisto, sí creo que no es una cuestión solamente de conseguir nuevos mercados, pero es evidente que tiene una fuerza limitada eso, me parece que es una fuerza limitada, lo diríamos así, ¿no? Vale, yo no tengo muy estructurado lo que quiero preguntar, así que voy a formular de forma muy genérica la pregunta y luego voy a explicar una ensaladilla de ideas que me hacen hacerme esta pregunta, a ver si se entiende un poco mejor. La pregunta es más o menos que cuál es el campo de batalla desde el que el arte tiene... O sea, cuál de estos 2 campos de batalla es el principal en el arte, ¿no? Si aquello de las formas que decíais o el contenido. Y bueno, se supone que el medio es el mensaje y todo eso y que no hay una diferencia entre esas 2 cosas. Pero bueno, la ensaladilla de conceptos que me hacen a mí plantearme esto es, por un lado, que yo lo poco que sé de este tema es que el fascismo, por ejemplo, redujo la política a arte, ¿no? O sea, a una expresión estética, emocional, y que eso fue muy potente y que la izquierda respondió politizando el arte, en una época en la que quizás ya era más burgués o no tenía una situación de vanguardia, pero como que fue una forma de resistencia. De hecho, hay corrientes artísticas que hay sectores que son fascistas, sectores que son comunistas, además hay el futurismo, muchas corrientes que un mismo formato contiene ideas contrapuestas, ¿no? Y luego, en eso de cuál es el campo de batalla, también con lo del tema de Chile, que estoy muy interesado y asisto mucho a... Yo soy realizador audiovisual, me fijo mucho en lo que hacen allí, y veo que hay vídeos, como el caso del miedo, que es una cosa que quizás sea rupturista en las formas de hacer, ¿no? Un vídeo que son 15 minutos de una cámara que flota por unos disturbios, ¿no? en Chile. Luego ves otros vídeos como este que hicieron de imitando a Gris, ¿no? Que es una cosa absolutamente pop, burguesa, que le cambian el contenido y hacen una cosa muy simpática. Entonces, no sé si o sea, por ejemplo, también pienso en una película muy controvertida aquí que fue Salvador, controvertida en ciertos círculos, que hablaba de un militante del MIL, un grupo anarquista que murió, el último muerto a manos de MIL en España. En esa película se ve a este tío que cuando matan a Allende coge la moto, sale a toda leche por la calle y grita y se pone muy nervioso, algo que no pasó nunca y que nunca podría haber pasado con un militante del MIL, pero que hace que cualquier chaval de extrarradio hoy en día diga, la gente que pegaba tiros en la dictadura era guay y los que los mataban eran unos cabrones, ¿no? Esa sensación un poco de que, por un lado, en las formas a veces está la batalla, ¿no? Esta idea de que al final nos están infectando con su forma espectacular, ese rollo del éxito, del individuo, todo eso, ¿no? Lo que pasa ahora con el rap, ¿no? Que parece que es la nueva música protesta, pero en el fondo las formas son muy individualistas, ¿no? Y la gente exacerba su individualismo con el rap, ¿no? Incluso cuando es cañero. Soy la hostia porque soy más cañero que tú. O sea, no es la antigua canción protesta en la que todo el mundo participa, ¿no? Entonces es esa lucha que tengo yo interna entre cómo se hace o cómo se politiza el arte o cómo se hace transformación a través del arte, sino si violando las formas o introduciendo los contenidos, ¿no? No sé, se me ocurre también el tema del arte urbano, ¿no? Que es una reproducción a veces de la publicidad, ¿no? De
un logotipo 10.000 veces impreso en todas partes, en 1000 formatos, que en realidad no te dice nada, pero que también la suma con otros miles de logotipos te hace ver un poco como que el mensaje hoy en día más necesario es decir yo existo, como que la gente está tan sola que necesita decir yo existo por todas partes. Y, por ejemplo, colectivos de arte urbano, un colectivo de arte urbano ruso se dedica a hacer esculturas que consisten en coger un coche de policía y volcarlo. Y lo llaman escultura, entonces les detienen porque son vándalos, pero ellos dicen que no es un acto de vandalismo, que es un acto que es arte y que se ponen a comer en el metro. Entonces, no sé, es toda esta ensaladilla de conceptos que si tenéis alguna posición sobre cuál es esa batalla principal, si la de, aunque seamos muy incómodos, muy poco interesantes, muy poco entretenidos para la cultura artística de hoy en día, que es inmediata, bella, eficaz, ¿no? Mejor violar las formas, convertirnos en un rollo para hacer a la gente reflexionar sobre el formato del arte que consume, o si por el contrario reproducimos todo el modelo burgués de arte, pero introduciendo contenidos que sean palos en las ruedas. Y eso es un poco... Muy breve. Bueno, yo creo que has dicho harto tú. Hay una respuesta en ti mismo. Y que me parece... Bueno, yo creo que forma y contenido van juntos, ¿no? Van juntos porque si no, claro, por ejemplo, lo que tú hablas respecto a estos especies como de videos, documentales o todas estas cosas que han surgido a partir de las movilizaciones estudiantiles. Claro, lo de Brillantina, lo de Thriller, es tomado también por los medios, por la prensa, y es dicho, oh, miren qué creativos los estudiantes, qué divertidos son, bla, bla, bla. Y esos son videos que no profundizan en el real conflicto estudiantil, que es un conflicto político. Por otro lado, hay videos que muestran, y que muestran a partir de ciertas operaciones narrativas, en ciertos, no sé, qué sé yo, investigan en ciertos lenguajes propios de lo audiovisual, pero sí se develan, por ejemplo, los mecanismos de represión. Y esos videos no son los que son mediatizados. Y tienen una forma diferente a estos otros. No sé si... Entonces, pues, claro, van juntas y obedecen a ciertas construcciones políticas cada uno. Porque el video de ese de Brillantina no es... O sea, que dice nada, es un... No digamos que es profundo en términos políticos. Y todo, y tiene, claro, a lo mejor tiene un montón de visitas, versus hubo uno también que fue muy bueno, que fue un video cuando entran una cantidad de gases lacrimógenos, que va un policía y se mete a un sindicato de correos. Y eso tiene también, aparte de la urgencia de estar en vivo, sí tiene una narración, porque el tipo después se preocupa de perseguir a la policía cuando se va, y en fin. Entonces está develando cómo se construyen los aparatos represivos. Y ni siquiera la manifestación misma, sino que en los sectores más periféricos. O los videos que están ya en las poblaciones, no también en la marcha mediatizada, porque también, bueno, tú que estuviste, el movimiento no es solo en el centro. Y esa es la gracia que tiene que descentralizarse y en el fondo hacerse una lucha popular. Y no la marcha mediática, porque también empezó a ser como taquillero o estar en onda, vamos a la marcha, 200.000, 300.000, ¿cómo no vas a ir? Pero cómo se construye también socialmente eso en cada barrio, en cada población, y cómo se hace protesta popular. Eso. Bueno, hay varias cosas. ¿Cuál es el campo de batalla? Claro, dependiendo de cuál es el que te fijes como campo de batalla, necesitarás unas herramientas u otras. Si el campo de batalla de la sociedad, pues tiene que ser una representación muy amplia, necesitas como una forma concreta, ¿no? O sea, una forma X, ¿no? Que sea. Mientras que si quieres hacer una intervención en el ámbito, por ejemplo, de la
pobreza, no quieres denunciar algo como la pobreza y tal, pues la forma, lo único que te dice, la forma no es ni siquiera lo que tú ves. O sea, la forma, decía Fisher, Ernest Fisher, que se ha reeditado ahora un estupendo libro que se llama La necesidad del arte, la forma es una experiencia social solidificada. Es decir, solo cuando tú tienes una experiencia social es cuando puedes acceder a una serie de elementos que te permiten componer la obra, ¿no? Pero claro, esos elementos, como dice Patricia, no se pueden desgajar de lo que es el contenido. O sea que normalmente en las facultades de Bellas Artes o en algunos sitios donde se estudia arte o literatura y tal, se desgaja, pero a efectos puramente técnicos, ¿no? Para un poco explicar, ¿no? Pero en realidad es imposible, o sea, no puedes desgajar, porque precisamente la idea de Fisher es, tú tienes esa experiencia ya es cuerpo tuyo, ya es inteligencia tuya, y entonces con eso es con la respuesta que vas dando lo que se va formando, ¿no? Entonces en esa forma está el aspecto, pero también está el tiempo, está el espacio, está los personajes que tú quieras poner. En esa forma está en realidad todo mezclado, ¿no? Por tanto, yo diría, el problema de cuál es el campo de batalla depende del que, como decía el gato, no Alicia, ¿no? ¿Cuál es el camino? Pues depende de dónde quiera llegar. O sea, ¿dónde quiero llegar? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero denunciar? ¿Quiero solo denunciar? ¿Quiero, como se decía aquí, quiero también plantear una serie de argumentos contra esto? Bien, pues entonces la forma te la va a ir pidiendo. Ahora, es muy importante. Esta idea de Benjamin, que es la que has citado, de que el fascismo convirtió la política en arte, es una idea, me parece, desafortunada de Benjamin y además errónea, porque se va a publicar dentro de nada un texto de discusión entre Piscator y Goebbels en la radio, se va a publicar en la revista de AD Teatro, donde Goebbels lo que estaba era absolutamente fascinado por Piscator, o sea, por un director de escena comunista que había hecho representaciones desde los años 20, demostrando que el teatro no era una cosa, no era un tostón, que el teatro podía intervenir en la sociedad, provocar una conciencia, en ese caso proletaria, de masas, y Goebbels naturalmente dijo, yo también lo quiero. Claro, yo también lo quiero para lo que quería, pero no es verdad. O sea, en todo caso, la desafortunada, me parece a mí, afirmación de Benjamin, tendría que decir que la izquierda es la que primero convirtió la política en arte. Y luego después los otros, naturalmente, viendo la efectividad social, se copiaron, ¿no? Y respecto a esto que dices de Salvador, hay una peor. Hay una película alemana que se llama La Graf, donde Ulrike Meinhof estaría verdaderamente pasmada, ¿no? Diciendo, esa soy yo. O sea, esos son mis compañeros. En fin, que tiene que ver con esto que dices tú de la forma espectacular, pero la forma espectacular, o el uso de determinadas formas dominantes, puede llevar a que supuestamente sea muy visto la película o el vídeo o lo que sea, pero no tiene por qué llevar a que consigas el objetivo que querías. Entonces, a veces se va lo uno por lo otro, en general se va lo uno por lo otro. En el caso de La Graf, claramente es una película anti-Graf, claramente. Y sin embargo, se supone que el hecho de componerla así, con esa movilidad, ¿no? con esos planos, con ese efectismo, se supone que debería dar más. Pero realmente cuando uno termina de ver la película, no sabe exactamente cuáles eran los planteamientos de La Graf. O sea, de lo que sale diciendo, eran pues 5 locos, 5 taladros que no es eso precisamente lo que supone un volumen como son las obras completas de la CAF, por decirlo, ¿no? Donde yo asistía precisamente
exposición que antes se ha comentado de la Fundación Juan March, pasó una cosa curiosa. Me sumé al grupo que estaba con un monitor explicando la exposición y me resultó sorprendente porque esperaba la clásica crítica del realismo socialista, efectivamente en ese mismo sentido que antes tú comentabas, pero este hombre tenía una explicación realmente de exaltación de ese realismo socialista en el sentido de mostrar que tenía por objeto concienciar al pueblo de la necesidad de que tomase en sus manos la construcción de un sistema nuevo que fundamentalmente era la industrialización del país, el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de las fuerzas productivas, en una palabra, ¿no? Y en los cuadros del principal pintor que sale de la exposición, efectivamente lo que se ve allí es siempre el canto a un pueblo trabajador, utilizando un realismo artístico que va dejando atrás los primeros pasos de los pintores de la Revolución, pero que ensalza siempre el sujeto, por así decirlo, es el pueblo, ¿no? Y el objeto es el desarrollo de las fuerzas productivas que mejore sus condiciones de vida, ¿no? Curioso fue que al finalizar la exposición hay un cuadro en el que va cambiando un poco la forma pictórica, que la mayoría estaba expresada mediante una pérdida de perspectiva, etc. Y retoma un realismo mucho más anterior, con personas perfectamente reflejadas en perspectiva, etc. Y lo que se ve ahí allí es una muchedumbre muy grande en la inauguración de una central eléctrica en la que, curiosamente, todo el centro de la atención era el líder político que inauguraba la central. Y, curiosamente, este monitor comentaba que realmente ese cuadro, la forma había cambiado, es un cuadro de un año anterior a la muerte de Stalin, la forma había cambiado, pero no cambiaba el contenido. Yo le intenté hacer que evidentemente para mí sí cambiaba el contenido. Lo otro era siempre, nunca había salido un líder político, era siempre el pueblo el que estaba construyendo el socialismo, y en este caso ya era el partido o era el líder político el centro de atención, el sujeto de la revolución, por así decirlo, ¿no? Y lo que hacía era profundizar en esa utilización realmente del arte. El pintor entendía que anteriormente, evidentemente, pues podía ser partícipe de esa concepción el socialismo es el desarrollo de las fuerzas productivas, y el problema es que ya en su última etapa, quizá por exigencias desde el poder establecido, pasaba ya no a cantar el desarrollo de las fuerzas productivas, sino a cantar a aquellos que se consideraban realmente los que tenían el poder de cambiar ese desarrollo de las fuerzas productivas, que eran los que dominaban el Partido Comunista. Yo creo que precisamente para mí es un ejemplo que tiene mucho que ver con lo que venimos hablando a través de toda esta semana, de qué es el comunismo, qué se puede plantear el comunismo hoy a la altura del siglo XXI, y cómo es imprescindible realizar un análisis crítico de las realizaciones del comunismo en el siglo XX. Y el caso de la URSS pues es como paradigmático, evidentemente, el seguir entendiendo que el comunismo, y aquí se ha defendido incluso desde personas que se consideran comunistas en esta hora en la mesa, es el desarrollo de las fuerzas productivas y no el cambio en las relaciones de producción
como elementos esenciales. Y ese problema de la sustitución realmente de una transformación social realizada por el común a ser una vanguardia la que pretendidamente encabeza ese movimiento y termina sustituyéndole y termina abocado a la creación de eso que hemos llamado una burguesía de Estado o una burocracia o una nomenclatura que es la que realmente realiza finalmente las cosas a su favor y destruye la posibilidad de una transformación real. Por eso me ha parecido muy interesante, y si queda tiempo y puedes desarrollarlo, me ha parecido muy interesante tu intervención, esos puntos que se establecía sobre lo que debería ser el arte desde una perspectiva comunista, ¿no? Yo creo que establece unas claras diferencias con este concepto del arte del realismo socialista, efectivamente. No sé, Si alguien quiere hacer alguna pregunta más, si no, no sé, pediría a los ponentes que cerrasen una mesa con alguna conclusión que tuviesen y después si vamos a hacer un anuncio, una cosa bastante importante que ha ocurrido hoy. Entonces, si alguien quiere hablar, ¿no? Yo solo quería poner una de las cosas que Para el vídeo. Que solo se ha quedado una curiosidad por satisfacer de mi anterior pregunta caótica, que es el tema del arte urbano, de estos artes que no surgen desde una perspectiva revolucionaria, pero que vienen un poco de la gente de a pie, y de cómo, o sea, para mí el campo de batalla interesante en eso es que hay una gente que está haciendo arte sin una reflexión previa, que si se agitan los tiempos o lo que sea, pues pueden beber de la realidad y cuál es el camino para que ese arte sea transformador, si es a través de abandonar las formas publicitarias que ahora mismo tiene, o de meter contenido o hacer una ironía con esas formas, ¿no? Que es lo que alguna gente del arte urbano y tal está haciendo ahora. Entonces era por saber si había algún tipo de valoración desde, no sé, porque se supone que el graffiti tiene un origen bastardo en el estructuralismo ruso y no sé qué, como que había ya teóricos en su día que hacían arte para ser efímero y todo eso. Si hay algún, es que tengo un poco conocimiento de esto, si hay alguna teoría acerca de este tema sobre cómo, no sé, qué importancia tiene este tipo de arte, ¿no? Lo que yo conozco es que efectivamente procede de una manera de convertir la ciudad rusa, por así decirlo, la que había antes de la revolución, en una ciudad donde las huellas de sus habitantes estén presentes. No lo decida ni una municipalidad ni un ayuntamiento, ni lo decida precisamente quienes consideran que hay un espacio para el arte y otro espacio para lo que es la decoración, cosas así. Entonces, lo que hay es un vestimiento de las calles y de los edificios, precisamente en función de que todo está cambiando. De que por cierto, hay un poema de Mayakovsky de que las calles tienen que ser como pintadas, que tienen que ser como... De hecho, él hacía ese tipo de grafitis también. O sea que... Entonces, el asunto es que siempre todo depende de donde se quiera llegar. Ahí el graffiti es una forma en función de la cual pueden intervenir y pueden establecer un criterio sobre su gusto las personas que viven en esa ciudad. No solo los grafitis, pintar con colores, crear nuevas formas de las plazas, de las carreteras, todo ese tipo de cosas. El asunto aquí es que los grafitis
habría que saber un poco por qué, porque hay muchas teorías sobre esto, ¿no? Sobre la identidad perdida, no sé. Aquí la fórmula de ironía, de parodia, de los grandes carteles, de los carteles de publicidad, parece como una salida bastante idónea, ¿no? Parece, por lo menos para una práctica política de esta forma artística, ¿no? No se me ocurre otra más que esta que se está haciendo, ¿no? Que ya es bastante, porque utiliza el soporte institucional o el soporte publicitario y a partir de ahí hace derivas o desplaza la información o el contenido hacia cuestiones relevantes para el grupo que lo hace. Pero, como tú has dicho también, es necesario que haya una sociedad que demande, que ponga en marcha, que influya para que esas personas sientan que esos grafitis que ese arte urbano tiene que convertirse en un arte político, claro. Pero si no hay eso, pues pasa lo mismo que como toda arte artística, ¿no? No sé si más o menos... Voy a agregar algo de eso también. Que eso es un poco... Bueno, lo conozco un poco más como este rollo que hay como de la guerrilla de las comunicaciones y de alguna manera como esta práctica media del infiltrado o infiltrar un poco las operaciones y los soportes de ciertas cosas para poder hablar de otras. Bueno, yo creo que sí hay una cierta crítica y es interesante cómo se desmantelan estas operaciones y se desmantelan los discursos políticos, porque habían un par de intervenciones grabadas, por ejemplo, respecto a una conferencia que se metió un tipo, una conferencia como de economistas neoliberales y empieza a utilizar una cantidad de retórica, pero diciendo lo desastroso y lo tremendo que era, pero muy elegante y con una retórica muy neoliberal y de repente todos lo escuchaban y claro, pero estaba desarticulando ese espacio. Yo creo que sí, que rompe algo, pero yo no sé si se mete realmente con los problemas estructurales de dominación. Ahí no lo sé, tampoco lo he seguido mucho, pero bueno, eso me acordé de ese ejemplo. He estado recordando un poco los cuadros que vi allá, y es verdad, por ejemplo, me acuerdo de uno que son mujeres, es verdad que descalzas, que no sé qué quiere decir, pero vamos, tampoco es que me importa ahora mismo mucho, pero es curioso, aparte de lo que tú, o sea, bueno, como todo es, el cuadro es precioso, no sé, impresiona, porque claro, si lo ves en una foto es una movida, ¿no? Si lo ves en vivo, impresiona la imagen de una de las chicas, la de la izquierda, el 3, la de la izquierda, que es una imagen bastante sensual, por no decir sexual, ¿no? Llama mucho la atención, yo tampoco lo sabía porque no soy ningún especialista en arte, ¿no? Y llama mucho la atención, con lo que decías, ¿no? De dos mujeres trabajando metiendo una pala, ¿no? Así en la tierra, como sacando, no sé qué estarán sacando, tierra, arcilla, no sé qué estarán sacando. Y me llama mucha atención que están impolutas, ¿no? Como decir, a ver, la persona que ha pintado este cuadro, que, o sea, no trabaja en su vida, es que es imposible estar sacando piedras o tierra y estar impoluta, ¿no? Y me llama mucho la atención. Y entonces me recordaba el libro este de Jean Valjean, que no sé si conocéis, La noche quedó atrás, que es muy bueno. Me parece interesante leer el libro, no porque sea autobiográfico y escrito por uno de los miembros más, por lo visto, renombrados del cómic y tal, sino porque el tío te cuenta desde dentro la miseria del abuso, o sea, cómo se vivía, ¿no? Si damos fe a este testimonio, que tampoco sé si es muy fiable, ¿no? Pero si no es fiable este tipo, pues entonces sí será fiable Orwell, que también lo vive desde dentro y mira lo que escribe, ¿no? La rebelión en la granja, ¿no? O sea, un tipo que estuvo luchando en Cataluña, en la guerra, un tío súper politizado, consciente, conocedor de la movida y cómo nos muestra este libro, ¿no? Rebelión en la granja, para decir, a ver, o sea... No recuerdo si Orwell estuvo en la URSS, ¿eh? No, Orwell, digo que Orwell estuvo, que
es comparable en el sentido de que es una persona que desde dentro, que conociendo bien la realidad, escribe un libro como Rebelión en la Granja. Me refiero que es un tipo que, siendo inglés, bueno, viene a Cataluña, lucha en la guerra, si no me equivoco, ¿no? Escribe el homenaje a Cataluña, el famoso libro este, que desde dentro, conociendo las altas esferas y tal, pues desde dentro, sabiendo cómo funciona la historia, pues te escribe este libro para construir un poco que es un poco mísero, ¿no? Que no es todo como nos ponen en los cuadros, ¿no? Sino que Agus está viviendo unas condiciones de miseria, o sea que la gente estaba viviendo muy mal, o sea, ha pintado un escenario negro, este tipo Jan Baltín, que no, ya te digo que no sé si es muy fiable, o muy cierto, porque claro, yo no estuve ahí, entonces si no estuve no lo puedo saber si es verdad. Pero, ¿tú has estado en la exposición de Antonio López? No. ¿Pero conoces la obra de Antonio López? No, de hecho no he podido ver la película, estas son de membrillo, me la han recomendado, pero me hace un bolo, es muy aburrida, es que me aburre. Bueno, es que quiero decir que si vemos a Antonio, si vemos las obras de Antonio López, este es un paraíso, ¿eh? Es un paraíso, no hay ni miseria, ni... Entre otras cosas, no hay, en la mayoría de los sitios de los cuadros no hay ni personas. Es curioso, ¿no? Digo porque sería interesante que aplicáramos... ¿Qué retrata? Es que no sé, ¿qué retrata Antonio López? No, calles, así como algunos personajes, por lo menos si alguien ha ido a la exposición que sigue aquí, y así no salimos de dudas, pero en general los cuadros son de calles de Madrid, de zonas urbanas, algunos personajes así, algunos motivos florales, ¿no? Y arbóreos, pero realmente, o sea, yo lo que diría es, apliquemos el mismo criterio, no solo para Stalin, apliquemos el mismo criterio para los pintores de aquí. Entonces, Madrid sin contaminación, Antonio López. ¿Cómo? Madrid sin barrios pobres, porque no los visitan. ¿Que no hay barrios pobres en Madrid? ¿Cuál es el Madrid que retrata Antonio López? Claro, es que si uno empieza a preguntarle lo mismo que le preguntamos, que yo digo que se pregunte, pero que se pregunte a todos, es lo que digo. Entonces tú dices, impoluto, tal. Orwell no estuvo en la URSS. Quiero recordar, no estuvo en la URSS. Desde dentro, pues cuando creo que era agregado británico en la India, sus textos sobre la India no son muy críticos con el colonialismo. Y estaba desde dentro. Conrad, se conocía muy bien desde dentro el Congo. Pues no parece que en la novela aparezca la dureza y la crudeza de los millones de asesinados en el Congo por el rey belga y sus secuaces capitalistas. En fin, o sea, si les pedimos a las obras de arte que reflejen, que sean realistas, que se lo pediríamos, yo por ejemplo aquí yo se lo pediría, se lo pido a todos, al pintor soviético, Antonio López, a Orwell, y si aplicáramos ese mismo criterio nos daríamos cuenta que efectivamente en general lo que las obras de arte reflejan en general son las ideologías de sus autores, de sus autoras, las ideologías de la clase en la que viven, de las experiencias que han tenido. Entonces, por hilar un poco con lo que se decía, la propuesta de un realismo comunista lo que no hace desde luego es plantearse una ideología a la que va a apoyar y propagar. Lo que hace es, por eso una de las tesis es sométase la obra a la corrección o incorrección del planteamiento. Es decir, que usted pueda, cualquiera que vea una obra que represente no sé cuántos y tal, diga, bien, si yo voy a esto, si yo me planteo y me pregunto sobre esto y voy a la realidad, ¿voy a obtener una respuesta correcta o no corresponde? Y si no corresponde, ¿por qué no corresponde? ¿En qué ha fallado? Y si ha fallado, entonces valoremos que la obra no tiene sentido. Pero este criterio, como no lo tiene las obras artísticas burguesas, porque como dicen que el criterio es el del gusto, de la libre elección, el de la libertad del artista, y
naturalmente del libre mercado al final, porque uno puede ir o no ir a la película, pues el asunto es este, que al final pues carecen de esta especie de valoración que nos permitiría a los demás decir, pues lo que tú has dicho, vaya, o sea, un cuadro, le preguntamos a algún cuadro que muestra a unas mujeres trabajando, bueno, ya es significativo que representan a las mujeres trabajando, podríamos decir. En contraposición, es un cuadro que las deja impolutas en lo que es el vestuario. ¿Qué es más importante? Yo diría ahí, ¿qué es más importante? ¿Que aparezcan mujeres trabajando o que haya una deformación de que no se vea la miseria o que no se vea los efectos del trabajo? Pues otra vez tenemos, depende de donde queramos llegar. Si lo que queremos decir es que el trabajo es pesado, horroroso, que mancha, que cansa, pues a lo mejor el problema no es solo que las ropas estén impolutas, a lo mejor el problema es que se ven unos cuerpos que están como si no hubiesen hecho nada, ¿no? Pero siempre depende de dónde se quiera llegar. O sea, a mí me parece más interesante que sean mujeres trabajando, por ejemplo, porque a mí me parece que la problemática del patriarcado es una problemática prioritaria. Que se ajuste o no a la cuestión de que hubiera miseria o no, no sabemos tampoco si ese pintor, que decías que era un pintor, hizo más cuadros. Es lo que la selección de la Juan March ha hecho. Y como un comisario, como todo comisario, cuando hay un comisario en una exposición, selecciona. Y como selecciona, también puede hacer una lectura de la obra, de esa obra. A lo mejor hay obras soviéticas de pintura que tratan la situación de miseria de los obreros. No sé. Entonces, ojo con las mediaciones, ojo con las preguntas, y más o menos con eso podríamos ir avanzando camino, ¿no? Los filósofos no van. Buenas gracias. Algo muy breve. Es que, bueno, sí, yo no veo que, o sea, yo veo que el presentar un cuadro, por ejemplo, que un artista soviético presente un cuadro de la miseria, eso yo no lo veo como yo no lo entiendo como un argumento contra, no sé, la posibilidad del comunismo. Eso yo lo vería simplemente como una actitud simple, como una actitud, digamos, infantil. Kant diría como un estar en una situación, y no el Kant, me refiero. Eso sería como estar en una situación de inmadurez, no haber alcanzado